La forma de vivienda más primitiva que el hombre ha utilizado son las cuevas. Mucho antes de pensar en levantar sus propios edificios, el hombre ha recurrido a refugiarse en las entrañas de la tierra. Incluso cuando surgieron las ciudades y la civilización urbana, algunas culturas se mantuvieron fieles a las viviendas trogloditas. Pero además de para vivir y refugiarse de los elementos, las cuevas han servido al hombre para protegerse de sus enemigos. Estas cuevas fueron concebidas para ser fácilmente defendibles. Los pasadizos estaban llenos de recodos y trampas desde los que sorprender a los intrusos. En la parte más elevada se erigía generalmente un puesto de vigilancia para prevenir posibles agresiones. Pero, ¿puede existir mejor defensa que ser invisible a tus enemigos? Esto es lo que ocurre en la población tunecina de Matmata. Desde lejos es difícil imaginar que este paisaje pueda albergar vida humana. Sin embargo, si nos acercamos, descubriremos toda una ciudad de casas excavadas en la tierra que resultan imposibles de descubrir hasta que no estamos encima de ella. La típica casa troglodita de Matmata se centra alrededor de un gran orificio excavado verticalmente de unos 9 metros de ancho y otros tantos de alto. Sin embargo, para acceder al interior es necesario buscar la entrada, una rampa situada en las cercanías que da acceso al patio. Las viviendas poseen 2 pisos. En el inferior suele emplazarse un telar. También alberga la cocina y la despensa. Para llegar hasta el superior, donde se encuentra la vivienda, se puede entrar a través de la planta inferior por una escalera interna o bien escalando directamente la pared del patio. Estas cuevas sirvieron a los bereberes de Túnez para defenderse de los numerosos pueblos que han invadido estas tierras, incluidos los árabes que llegaron aquí en el siglo VII. Finalmente, los árabes no solo consiguieron su objetivo de dominar a los bereberes de Túnez, sino que incluso los incorporaron a los ejércitos que invadieron la península ibérica en el año 711. Una vez terminada la conquista, los bereberes se asentaron en hábitats muy parecidos a los de su lugar de procedencia. Uno de ellos fue Cuevas de Almanzora, que se sitúa en un paisaje que bien podría pasar por norteafricano. Este pueblo almeriense ha guardado a lo largo de toda su historia una relación muy estrecha con las cuevas, hasta el punto de que hasta su nombre se relaciona con este peculiar urbanismo. Hasta hace solo unas décadas, la mayor parte de sus habitantes vivía en cuevas. Bueno, pues estamos en un dormitorio, como podemos comprobar, un dormitorio bastante amplio. Digo amplio porque siempre que hablamos de una cueva, pues pensamos en espacios muy reducidos, pero podemos comprobar que una cueva vivienda no es así. Juan Cañadas puede dar testimonio de cómo era la vida en una de estas viviendas. Nació y vivió durante 22 años en una de ellas. En contra de lo que se puede pensar, cuando estaban habitadas, estas cuevas presentaban suficiente confortabilidad. Sus 2 plantas les daban bastante amplitud y poseían todo lo necesario para vivir dignamente, aunque sin grandes lujos. A pesar de que no existe la electricidad en la cueva y tampoco existían las puertas en el interior de ella, sí que existía un poquito de todo.
sobre todo con mucho trabajo, ya existía en la cueva una nevera, también una lavadora, también una despensa, a pesar de que no había puerta en el interior de la cueva. Pero todo esto existe en la cueva a base de trabajo, y de un trabajo bastante duro. Desde que los bereberes habitaban esta región, las técnicas de construcción de este tipo de viviendas han evolucionado poco. Sin embargo, la arquitectura militar de los musulmanes no dejó de perfeccionar sus elementos defensivos. Estos elementos evolucionaron constantemente durante los más de 8 siglos de poder islámico en la península ibérica. De este modo se garantizaba la defensa de los territorios de Al-Ándalus frente a ataques enemigos. Pero servían además para mantener el orden interno y garantizar la paz. Todavía hoy, 1/3 de los castillos españoles son de origen andalusí, pese a las numerosas destrucciones causadas tras la conquista cristiana o por el paso de los siglos. Uno de los mejores ejemplos de fortalezas andalusíes, que nos servirá para acercarnos a una fortificación de esta época, la encontramos en Baños de la Encina, situado en Sierra Morena, en la provincia de Jaén. En castillos antiguos como este, la entrada era un simple hueco en las murallas. Como podemos ver, no encontramos ningún impedimento para pasar directamente al patio de armas del castillo. Las murallas y torres quedaban unidas entre sí mediante un corredor interior, llamado adarve, que servía para vigilar o defender en caso de ataques. La parte superior de muros y torreones estaba rematada por las almenas, bloques que servían a los defensores para parapetarse de los proyectiles enemigos. Cuando no existían almenas, se montaban escudos sobre postes que sustituían a aquellas. Los materiales de construcción empleados podían ser muy diversos. En este caso se utilizó una argamasa de cantos, grava, arcilla y cal prensados. Una vez hechos, los muros fueron recubiertos con una capa de mortero. Finalmente, esta cubierta fue pintada para simular que el castillo se componía de bloques de piedra y darle así una apariencia más sólida. A estos grandes bloques de piedra dispuestos en hileras se les llama sillares. Con ellos fueron construidas las fortificaciones realizadas en Calatayud a mitad del siglo VIII, poco después de la entrada de los árabes a la península. Esta ciudad zaragozana fue fundada con fines claramente militares. Se situaba cerca de la extensa frontera que Al-Ándalus tenía con los reinos cristianos del norte. Dicha frontera coincidía básicamente con el Valle del Duero y las llanuras prepirenaicas. Las fronteras de Al-Ándalus no eran solo terrestres, también existía una amplia frontera marítima. En esta frontera fueron construidas potentes fortalezas como la Alcazaba de Almería. La Alcazaba era algo más que un simple castillo. Estaba asociada a ciudades de cierta importancia. Consistía en un recinto amurallado, en el que la pieza fundamental era una gran fortificación. Solía emplazarse en la parte que mejor podía ser defendida, normalmente en zonas elevadas. En caso de que la población sufriera un grave asedio, la Alcazaba se convertía en el último bastión de los defensores. Silves es una ciudad del sur de Portugal, en la que todavía se conserva una antigua alcazaba andalusí. Nos hemos acercado hasta aquí para conocer un dispositivo de defensa inventado por arquitectos andalusíes. Se trata de la Torre Albarrana.
Este tipo de torre se construía unos metros por delante de los muros. De esta forma, cualquier invasor que pretendiera escalar la muralla principal podía ser alcanzado por la espalda con una lluvia de flechas. El arco se convirtió en un arma fundamental para los ejércitos musulmanes. Esta importancia fue perfectamente comprendida por Mahoma, de quien se dice que exhortaba a sus tropas apoyado sobre un arco. En la localidad granadina de Purullena existe un club de arqueros. En este lugar está su campo de entrenamiento. Tienes que subir la escalera y te encontrarás una tablilla azul. Tienes que hacer un disparo y rápidamente a la tablilla roja. Tienes 40 segundos para hacer los 2 disparos. Aunque ahora el tiro con arco no pase de ser un deporte minoritario, en la Edad Media era una actividad fundamental para la caza y la guerra. La flecha. En el siglo XIV, el tratadista granadino Ibn Hudayl distingue 2 tipos de arco: el de pie, o cristiano, y el de mano, o árabe, que eran utilizados de modo diferente. Otra de las armas fundamentales en este tiempo fue la espada. En la Edad Media, Toledo era famosa por sus fábricas de espadas, cuya tradición llega hasta nuestros días. Esta tradición industrial está ligada a la ciudad al menos desde la época visigoda. La fama de los antiguos aceros toledanos radicaba en la maestría con que algunos artífices templaban el arma. Para obtener un buen temple era preciso calcular a ojo la temperatura del acero candente y el tiempo en que la espada debía permanecer sumergida en agua. Se decía que la calidad del temple toledano se explicaba en parte por la calidad de las aguas del Tajo. A orillas de otro gran río, el Guadiana, se encuentra Badajoz. Como Toledo, Badajoz era capital de una marca o región fronteriza. La condición fronteriza de Badajoz hacía necesario que la ciudad contase con un poderoso recinto fortificado. De él todavía se conserva esta torre octogonal. Su forma supone una evolución respecto a las típicas torres cuadradas. Una de estas torres octogonales la hallamos en las murallas de Niebla. Este amurallamiento medieval es el mejor conservado en España de origen andalusí. Está formado por casi 2 kilómetros de lienzos de murallas, salpicadas con 41 torres. También cumplió este recinto su función de defender la ciudad, que nunca nadie pudo conquistar Niebla al asalto. Si alguna vez se produjo la rendición de la ciudad, fue a causa de un sitio prolongado. En este recinto se abrían numerosas puertas. Una de ellas es la Puerta del Buey. Al acercarnos a ella podremos observar que se trata de una torre en recodo, otro de los dispositivos fundamentales de las fortificaciones andalusíes. Este tipo de acceso no era directo. Para entrar, era necesario penetrar antes en un corredor de 1 o 2 codos. Este tipo de puerta fue concebida para permitir una defensa mucho más eficaz de la entrada. La barbacana fue otro de los sistemas empleados para mejorar los recintos defensivos de Al-Ándalus. La barbacana era una muralla baja que antecedía a los muros principales. Tenía como principal cometido convertirse en un obstáculo añadido para los posibles asaltantes. Pero como en este caso,
Además, podía formar un corredor para proteger la entrada al castillo. Esta que vemos pertenece al castillo de Sohail, situado en la localidad malagueña de Fuengirola. Por muy sofisticados que fueran los sistemas defensivos, no había ninguno tan eficaz como la inaccesibilidad. El Alcázar de Segura de la Sierra se encuentra en la provincia de Jaén. Su escarpada posición lo convirtió en una de las plazas más difíciles de conquistar de todo Al-Ándalus. Desde el castillo observamos el valle del río Trujala, uno de los primeros afluentes del Guadalquivir. Al fondo vemos algunas de las torres que formaron parte del sistema defensivo del Alcázar. Una de estas torres está siendo restaurada con la técnica del tapial con la que originalmente fue construida. El tapial es una mezcla de tierra y otros materiales como ramas, paja o piedras. La mezcla humedecida se prensa en una estructura de madera que sirve de molde. Una vez seca, queda convertida en un sólido muro. El tapial sustituyó con ventaja a la construcción de muros de sillares de piedra. Era un sistema más rápido y fácil de reparar. Resultaba más económico porque sus materiales se podían encontrar siempre en el lugar de la obra. La finalidad de estas torres era alertar a la fortaleza de posibles ataques. Los avisos se realizaban por medio de grandes hogueras. Este sistema de señales servía no solo para comunicar un castillo con sus torres vigías. También era empleado para hacer llegar mensajes de una fortaleza a otra mediante una línea ininterrumpida de torres que se extendían entre ambas. También en la costa de las tierras de Al-Ándalus existía una línea ininterrumpida de fortificaciones cuya misión era defender la extensa frontera marítima. Básicamente estaba compuesta por una serie de castillos, entre los cuales existían multitud de torres vigías. Para reforzar estas defensas, una flota de naves provistas de un cuerpo de arqueros patrullaba a lo largo del litoral. En ocasiones, estas naves se dirigían a las costas levantinas cristianas para realizar incursiones en busca de botín y cautivos. Pero el principal frente de guerra no estaba en el mar, sino en el interior de la península. A lo largo de los siglos, la frontera terrestre entre Al-Ándalus y los reinos cristianos fue cambiando. Conforme avanzaban las conquistas cristianas, iba situándose cada vez más al sur. En el siglo XIII, esta frontera había llegado a las serranías situadas al sur del valle del Guadalquivir, como la Sierra Subbética Cordobesa, donde se halla Zueros, que pasó a los castellanos hacia 1240. Su castillo está situado sobre un impresionante marco natural, la llamada hoy Piedra Preñada. La rendición de Zueros no se produjo por la fuerza de las armas, sino mediante negociaciones. Si accedían a una rendición pacífica, los musulmanes conservaban sus haciendas y el derecho a seguir profesando su religión a cambio del pago de impuestos. Si oponían resistencia, perdían todos sus derechos de propiedad y eran expulsados. En esa misma frontera, y en una privilegiada situación estratégica, se hallaba el castillo de la Guardia de Jaén. El recinto de este castillo cristiano
Era suficientemente amplio como para albergar no solo a una guarnición militar, sino a todos los habitantes de los alrededores. La vida cotidiana estaba condicionada por la posibilidad de que en cualquier momento se produjera un ataque por sorpresa. Entonces, agricultores, pastores o artesanos debían cambiar sus instrumentos de trabajo por armas de guerra. Muy cerca de La Guardia estaba Huelma. Esta ciudad perteneció al reino nazarí de Granada hasta 1438. Su castillo tenía como misión prevenir incursiones cristianas procedentes de la cabecera del Guadalquivir. En Granada nos acercamos hasta el recinto de la Alhambra. Separada de los palacios se encuentra su alcazaba. Aunque se trata de un edificio militar, si lo observamos con más detenimiento podemos descubrir una zona residencial. En ella vivían soldados y mandos militares del ejército nazarí. En su patio de armas, unas excavaciones han dejado al descubierto, además de viviendas, restos de unos baños, un gran aljibe, silos y almacenes. Al observar los muros de la alcazaba, nos llevamos una gran sorpresa al ver a varias personas suspendidas sobre cuerdas haciendo alpinismo. ¿Cuál es el motivo de esta extraña presencia en un monumento de esta importancia? Simplemente se está procediendo a limpiar maleza de los muros. En Granada existe una empresa especializada en realizar este tipo de trabajos, utilizando para ello técnicas usadas por los alpinistas. Allí donde antes se hacía necesario colocar andamios, ahora basta servirse de cuerdas y anclajes de seguridad. Pero los alpinistas también han conquistado otras zonas de la Alhambra, como los muros del Palacio de Carlos V, donde realizan su trabajo ante la atónita mirada de los turistas. Aunque parezca mentira, colgarse de una cuerda a gran altura no supone apenas peligro para estos hombres. Resulta mucho más arriesgado fabricar cohetes con pólvora. La materia prima utilizada para los cohetes es pólvora negra, la misma que se utilizaba en la artillería medieval. La pólvora negra es un compuesto de salitre, azufre y carbón vegetal. No se sabe a ciencia cierta dónde ni quién la inventó, pero es probable que provenga de China. De allí pudieron tomarla los árabes, que a su vez la llevaron a Al-Ándalus. Aunque no se conoce con exactitud el origen de la pólvora, sí parece claro que la primera vez que se utilizó en Europa con fines bélicos fue en Al-Ándalus. Bueno, aquí le ponemos la cabeza al cohete. Entonces le ponemos la mecha para cebar el cohete. La primera referencia que tenemos de ella en un campo de batalla europeo se refiere a la ciudad onubense de Niebla, cuando ésta era todavía musulmana.
En 1262, Niebla resistía el asedio de las tropas castellanas del rey Alfonso X. En uno de los ataques cristianos, desde las murallas fueron lanzados piedras y dardos con artificios y tiros de trueno, según escribió más tarde Alfonso X. Sin embargo, la técnica fue pronto adoptada por los cristianos y durante los siglos XIV y XV, en los ejércitos de ambos bandos figuran ya pesadas bombardas. Con la aparición de la artillería de fuego, las técnicas defensivas cambiaron. En los muros de las fortificaciones surgieron cañoneras, orificios para colocar las piezas de artillería, a los que se añade una rendija que permite al artillero mirar al exterior para apuntar. Estas cañoneras pertenecen al castillo de Coca, una gran fortificación situada en la provincia de Segovia, en el corazón de Castilla. Pese a haber sido encargado por una poderosa familia castellana, este castillo fue realizado por un arquitecto musulmán. Su autor debió ser uno de esos musulmanes que prefirieron quedarse en tierras cristianas tras la conquista antes que huir. Pese a estar trabajando para un señor castellano, este arquitecto no dudó en recurrir a la tradición de la arquitectura islámica para realizar su obra, lo que se aprecia en las variadas formas geométricas, tan del gusto musulmán, o en el uso del ladrillo, un material empleado ampliamente en construcciones andalusíes. Las ruinas de las fortalezas andalusíes nos recuerdan todavía que durante los 8 siglos de dominación musulmana sobre la península hubo largos periodos de guerra. Esto resultaba algo lógico si se piensa que durante todo ese tiempo Al-Ándalus fue frontera entre Oriente y Occidente, entre el cristianismo y el Islam. Hoy, cuando aquella época de turbulencias ha sido enterrada por el tiempo, las múltiples fortalezas y castillos árabes que aún pueden visitarse han quedado como una de las manifestaciones más importantes del legado andalusí.